Vamos a ver qué nos dice Dios con respecto a ese tema de ser transformados y formados. Porque hablábamos de que el problema ha sido de que tenemos que ser formados porque estamos deformados. Estamos deformados de acuerdo a la forma de Dios. Entonces nosotros necesitamos evolucionar, mejorar, cambiar. Y vamos a mirar la palabra que nos dice de cómo lo debemos hacer, y vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disensiones, abominables, idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué nos quiere decir ese texto? ¿Qué nos enseña? Puesto que Cristo ha padecido, ha sufrió, que no fue una muerte sencilla, fue una muerte muy terrible, dice, por nosotros en la carne, es decir, por culpa nuestra, como nosotros los que hicimos cometimos ese delito, llevarlo a eso. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, tengamos en cuenta lo que Cristo hizo, no perdamos de vista, porque dice armados del mismo pensamiento, es decir, tengamos siempre presente que no es justo que Cristo hubiese hecho semejante trabajo, semejante tarea para librarnos a nosotros y que nosotros sigamos como si nada hubiera pasado. Entonces, armados del mismo pensamiento. Dicen entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que tuvimos esa vida, ese estilo de vida malo, perverso y todas las cosas que hicimos, pero ya es hora de que dejemos atrás todo, que ya no volvamos a cometer los mismos errores. Cuando habla conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos de hacer lo malo, porque la gente quiere todavía hacer lo malo. Incluso conozco personas que están, por ejemplo, el fin de semana, me gustaría estar allí haciendo lo malo. O sea, el cuerpo aquí, pero la mente haciendo desastres por allá en otro lado. O sea, no ha muerto el pecado. Entonces, la palabra me está diciendo que nosotros no podemos seguir así. Que basta ya lo que hicimos, hicimos todo lo que hicimos, que hoy debería avergonzarnos. Porque realmente a mí personalmente me da vergüenza haber cometido tantas cosas, de haber dicho mentiras y todo eso me causa vergüenza. Qué vergüenza con Dios que nosotros hayamos hecho eso, teniendo la capacidad y la conciencia de que eso estaba mal hecho. Entonces la palabra dice que ya listo, basta, ya no más. Pero dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En ese momento era el pueblo que no eran judíos, pero en este tiempo son los que no conocen a Dios. Porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios, pero los gentiles son los que no conocen porque no quieren. Por andar con los gentiles, agradando en lascivias. ¿Qué son lascivias? Los deseos de la carne. Sí, por ahí. ¿Qué más? Se va a hacer. Sí, ¿qué más? Lascivia tiene que ver con todos los deseos sexuales desordenados.
todo lo que tenga que ver sexualmente fuera del matrimonio y dentro del matrimonio en unas cosas. La pornografía, todo este tipo de cosas, y que hoy está a la orden del día para todos los amigos. Andando en lascivias, concupiscencias, los deseos de hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Esas son las concupiscencias. Embriagueces, ¿qué será? ¿Qué será eso? ¿Le explico o no? Orgías, muy relacionado con la parte de la lascivia. Disipación, desorden emocional, desorden mental, desorden en la familia, del desorden. Querer hacer las cosas de cualquier manera sin tener en cuenta lo que Dios manda. Y dice, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A qué se refiere abominables idolatrías? Todo lo que le quita el primer lugar a Dios, porque a veces consideramos que ya en este camino donde vamos, ya no tenemos idolatrías porque ya no adoramos imágenes. Pero, ¿qué otra cosa le estará robando el lugar a Dios? Eso también forma parte de la idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como nosotros antes formábamos parte de esos grupos, incluso éramos los organizadores del desorden, entonces ahora les parece extraño. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no vamos a ir a rumbear, que no vamos a hacer esto, lo otro? Porque les parece extraño que incluso la mayor parte de las veces éramos nosotros los organizadores, los líderes del mal, porque era liderar algo malo. Dice, y os ultraja. Entonces este es un problema que tiene el pueblo de Dios, por lo cual le cuesta mucho trabajo ser formado con el carácter de Cristo. Porque todavía nosotros queremos llevarle la corriente a la gente. Muchas de las cosas que hicimos mal, las hicimos por llevarle la cuerda a otra persona. Y en esa trampa caímos y todavía caemos en pecados ajenos. Porque ¿cómo decirle que no a esto que es malo si es X persona? Si necesito esto y si no digo esta mentira, entonces no voy a lograr lo que estoy buscando. Esos son pecados ajenos, pero que por estar llevando la corriente a la gente no somos capaces de pararnos firmes para hacer solo la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros caemos en esa trampa, ¿qué les estamos predicando? ¿Qué testimonio estamos dando? Que no somos cristianos, que somos mentirosos. Entonces la gente nos ultraja porque entonces nos dicen aleluyas, evangélicos. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué más dicen? Entonces la gente cristiana se enoja contra esas personas porque le dicen eso. ¿A ustedes les parece que es una palabra ofensiva? Que le digan a una aleluya o religioso, el hermano malo. Pues yo no, gracias a Dios, porque casi no pasé por eso, pero unas pocas veces les decía, ay, qué bueno que se me note. Qué bueno que se lo note. Porque qué tal que, mire, cristiano, mire lo que está diciendo, mire lo que donde va. Eso sí es una vergüenza, porque me digan aleluya o religiosa, gloria a Dios. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, nos pueden querer atacar, entre comillas, pero no se dan cuenta que es al revés. No están exaltando, ¿cierto? Pero igual como la intención de ellos no es buena, si no es mala, ofensiva, pues entonces Dios, que conoce el corazón, sabrá qué hacer con ellos. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a esa parte. No podemos seguir siendo y haciendo lo que en otros tiempos hacíamos y éramos, porque ahora ¿qué somos?
nuevas criaturas. Ahora somos nuevas criaturas. Entonces, cuando nos invitan o nos dicen cosas, dicen, no, yo sigo al Señor. Y usted dice a la gente, ¿qué es que la religión se lo prohíbe? No. ¿Dios se lo prohíbe? No. Es que yo quiero agradar a Dios. Y a Dios le desagrada eso. Porque ahora vivo para Dios. Que no nos dé pena. ¿Por qué nos da pena? Yo encuentro que a la gente le da pena hablar. Por ejemplo, cuando se pregunta qué aprendimos, hay personas que les da pena. Pero me gustaría verla en una pelea. ¿Cómo es la? Si no les da pena. Cuando le dan cuenta, pasaron al otro lado, a la línea roja y me dieron cuenta. Entonces nos da pena de cosas buenas, pero a veces de las malas ni siquiera nos damos cuenta. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 18. Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y entonces aquí, ¿qué nos está enseñando de acuerdo al tema que estamos viendo hoy? Ajústese el cinturón, ajústese a lo que Dios manda. No es fácil, queremos hacer otra cosa, pero si me habla, ajustémonos a lo que Dios nos está mandando. Porque dice, lomo de vuestro entendimiento, es decir, trabajemos hasta donde más podamos entender de qué se trata esto. Es que el problema es que si nosotros solamente venimos, por ejemplo, por un ritual, yo fui a la iglesia, ya me tiene que ir bien. Es más, yo estuve allá toda la hora, me dormí un ratico nomás, pero yo estuve allá. No, eso no es. Entender es porque yo soy consciente de qué es lo que estoy buscando con Dios, qué relación tengo con Dios. Consciente, entendiendo. Ser sobrios. ¿Qué significa entonces ser sobrios? Muy bien. Estar alerta, despiertos, atentos, no perdamos de vista lo que tenemos que hacer. Porque el problema está en que nos distraemos. Y al distraernos de una vez, perdemos de rumbo. Cuando el pastor estaba terminando acá hoy, estaba hablando de que estábamos acá para darle gracias a Dios y preguntó amén. Luego, ¿por qué dijeron amén? Ni idea. Estábamos distraídos. Pero mecánicamente, amén. No, Dios quiere que estemos atentos, concentrados, conscientes, sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tengamos certeza de que todo lo que Dios nos dice sucede y acontece, que es así. No, tengamos esa convicción. Dice, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia.
¿Qué significa que seamos hijos obedientes y no como lo hacíamos antes que estábamos en la ignorancia? ¿Ignorancia de qué? Es que antes no sabíamos, de pronto nos dábamos cuenta que estaba mal hecho, pero no entendíamos por qué, en dónde estaba el mal. Pero ahora sí sabemos, porque la palabra nos ha venido enseñando poco a poco y hemos venido teniendo claro cómo son las cosas. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, porque nos dejábamos influenciar ¿por quién? Por los demás. Y por la carnecita, por todo lo que nos rodea, porque son muchas fuentes que nos distraen, que nos entretienen y que nos desvían del camino de Dios. Entonces dice aquí que seamos obedientes, porque ahora ya no tenemos excusa de que no sabíamos, porque ya no somos ignorantes de eso, ¿cierto? La palabra ignorancia significa el desconocer, porque a veces la gente cree que ignorante es ser bruto. Bruto es si no le ponen las pilas a buscar la palabra de Dios. Pero es falta de conocimiento, pero hoy día no hay excusa para eso. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces, ¿qué significa que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral. En todas las áreas de mi vida yo debo ajustarme, porque la palabra me enseña a hacer cada cosa correctamente, pero debo estudiarla, conocerla y vivirla para poder ser santo, porque eso es lo que me está diciendo aquí. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces aquí me está enseñando que Dios va a juzgarnos en grupo. ¿Y qué es lo que va a juzgar? Exactamente, Él va a evaluar, nos va a poner en balanza. Ustedes, por ejemplo, a usted lo puse en esta empresa, allá llegaba la palabra de Dios, ¿la escuchó? Sí. ¿La puso por obra? ¿Qué te diré? En todo, mire que te di este sueldo, este dinero, ¿qué hiciste con el sueldo? ¿Compraste lo necesario, pagaste puntual? ¿Lo hizo? En el trabajo fue juicioso, con la gente fue amable, fue respetuoso. Es que es toda la vida de nosotros. Y eso lo va a evaluar Dios y lo está evaluando ya, porque ese es otro pedacito, creer que es allá cuando esté ya en la eternidad, no, Él desde ya está mirando y de acuerdo a eso nos sigue evaluando. Pero dice que lo debemos hacer en toda nuestra peregrinación, mientras estemos en la ruta de la vida, porque la vida es la ruta para entrar al cielo. Estamos en esa vía. Entonces, mientras estemos acá, lo tenemos que hacer, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué era vana? Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida sin buenos resultados, una vida que no cumplía los propósitos que Dios había establecido para nuestra vida. Todos buscamos la felicidad desde el momento que nacemos. Y se nota en el bebé que él llora porque no le dan, o porque siente frío, porque no se está sintiendo bien, no está siendo feliz. El niño llora por el juguete porque cree que el juguete lo hace feliz. Todos buscamos la felicidad, pero no la podemos encontrar
si no hacemos la voluntad de Dios. Mientras tanto será una vana manera de vivir, será sin resultados. La única forma que había de pagar nuestra deuda era con el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y Él lo hizo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otra muestra de amor necesitamos? No hay otra. ¿Cómo podemos compensar eso? Portándolo bien, haciendo la voluntad de Dios. Un hijo que puede preguntar, ¿yo cómo hago para compensar a mis padres lo que ha hecho? Obedezca. Manda, obedezca. Porque es tan gratificante para uno el padre cuando uno ve que su hijo es tan juicioso, que está haciendo las cosas como se le han enseñado, y sobre todo si conocemos de Dios y lo vemos juicioso. Eso le llena a uno la vida. Eso sí que da felicidad. Cuánto más Dios, que de verdad se lo merece, porque nosotros como padres humanamente no hemos hecho nada, pero Él sí. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar, por favor. Padre Santo, precioso y hermoso, digno de honra y de alabanza, le damos gracias por esta exhortación que recibimos a través de tu palabra, en la cual nos estás diciendo que debemos renunciar al pasado y morir definitivamente a él. Porque ya fue suficiente todo el daño que causamos y nos causamos, porque ya fue suficiente toda la vergüenza que te hicimos pasar, el dolor, y que ahora debemos ser conscientes de que estamos en una nueva vida, en una nueva etapa, porque fuimos comprados nada menos que al precio de la sangre de Jesucristo, el único Señor y Salvador.